¿En qué consistió exactamente el llamado pecado original? ¿Qué era en realidad el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué su fruto provocó una reacción de vergüenza tan aparentemente injustificada en nuestros primeros padres? A lo largo de la historia, muchas han sido las interpretaciones que se han dado a este pasaje bíblico, desde la clásica manzana hasta el delito sexual, pasando por los poderosos efectos de hongos alucinógenos. ¿La manzana de Adán fue una droga evolutiva? Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Al monje inglés Pelagio le costó caro dudar de la existencia del pecado original, dando origen a una de las herejías más famosas del siglo V, la del pelagianismo, una secta cristiana cuyos integrantes defendían la idea de que el pecado original afectó solamente a Adán, negando la transmisión de esa culpa al resto de sus descendientes, o sea, a la raza humana. Uno de sus principales adversarios fue San Agustín, lo que dio lugar a que en el sínodo reunido en Cartago en el 411 se condenaran expresamente dos proposiciones: que Adán no fuera creado mortal y hubiera muerto aún cuando no hubiera pecado, y que el pecado de Adán le dañó solo a él y no al género humano. En el concilio de Éfeso, en el año 431, se excomulgó de una vez por todas a los pelagianos y esta doctrina fue de nuevo condenada en el concilio de Orange, en el año 529. Desde entonces, poner en entredicho que algo sucedió puertas adentro del Edén era jugarse el pellejo, y lo que es peor, la salvación del alma. Entonces, ¿cuál fue la causa de eso que se ha dado en llamar pecado original? ¿Cuál era el fruto prohibido que permitió a nuestros primeros padres ser como dioses? ¿Una manzana? ¿Un hongo alucinógeno? ¿Un delito sexual? ¿La antropofagia o alguna sustancia de poderosos efectos? En el Génesis 3, versículo 3, las prohibiciones respecto a un determinado árbol del vergel son contundentes. No comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis, exclama Elohim. Pero la serpiente les asegura que no morirán, que lo que ocurrirá es que si comen del fruto del árbol del conocimiento, se les abrirán los ojos, y se harán como dioses, sabedores del bien y del mal. En un extracto del Diario de Adán escrito por Mark Twain, se describen así los momentos previos y culminantes al acto de comer la fruta. Ahora ha trabado relación con una serpiente, se refiere a Eva. Los otros animales están contentos porque siempre andaba experimentando con ellos y molestándolos. Y yo estoy contento porque la serpiente habla y eso me da tregua. Ella dice que la serpiente le aconseja probar la fruta de ese árbol y dice que el resultado será una educación excelente, refinada y noble. Le dije que también habría otro resultado: introduciría la muerte en el mundo. Esto que hacía Mark Twain con un fino sentido del humor. Otros, entre los que habría que incluir a teólogos, exégetas y eruditos religiosos, se los han tomado tan en serio que han escrito verdaderos mamotretos para demostrar sus teorías, especulando con casi todas las posibilidades. La primera pregunta es si hubo manzanas en el paraíso. Mucho se ha dicho y escrito sobre la fruta prohibida que la pérfida serpiente dio a nuestros primeros padres, haciéndoles caer en ese pecado original, que no se sabe muy bien en qué consistió. El relato bíblico indica tan solo que tomó de su fruto y comió. Hay unanimidad al considerar que esa fruta era una manzana, pero en realidad se trata de un tópico totalmente falso, ya que en ningún texto bíblico se menciona esta fruta, ni siquiera en la antigua versión latina de San Jerónimo, la Vulgata, escrita aproximadamente hacia el año 400 después de Cristo, se habla de la dichosa manzana. Un craso error. El hecho de que la mayoría de las personas tengan en mente que la manzana fue el fruto voluptuoso y proclive a la discordia de nuestros primeros padres deriva, sin duda, de una vieja leyenda grecorromana sobre el juicio de París, que no es el momento de contar aquí, será en otro. Luego, si no fue una manzana, ¿qué fue aquello que abrió los ojos de Adán y Eva y que tanto molestó a sus dioses creadores? El Génesis es par con detalles. Habla de un árbol tabú al cual no se debía tocar ni comer de él.
A pesar de todo, Eva tomó su fruto y comió, haciendo también copartícipe a su marido, el cual comió. Abriéronse entonces los ojos de ambos, dice el texto bíblico. Es en ese momento cuando comprendieron que estaban desnudos y cogiendo hojas de higuera, no de parra, se hicieron unos ceñidores. Para muchos autores, lo que expandió de tal modo la conciencia de Adán y Eva tuvo que ser mucho más que una fruta. En este sentido, el escritor inglés Robert Graves analizó los mitos del Génesis y concluyó que el pecado original de nuestros primeros padres no se cometió con la ingestión de una manzana, sino de un poderoso hongo enteógeno, posiblemente la Amanita muscaria, un hongo cuyo conocimiento por parte del hombre se remonta, según el etnomicólogo Robert Gordon Watson, a 10.000 años atrás. También el médico E. Bennett consideró que el fruto del árbol edénico fue una planta psicodélica, advirtiendo que los hombres deben evitar una nueva caída absteniéndose de todo acercamiento a ese tipo de sustancias. El argumento que Graves esgrime en favor de esta hipótesis es que aquellos que experimentan con hongos describen sus experiencias de una manera parecida a la visión del paraíso. En el origen, dice Graves, una droga alucinógena causaba visiones paradisíacas. A su entender, el Pardes hebreo, el Paridaesa persa, el Dilmun sumerio, el Paradeisos griego y los Edenes americanos y polinésicos guardan cierta semejanza entre sí, porque todos ellos son áreas donde, según los mitos, se ha verificado el consumo de hongos alucinógenos. De hecho, la ingestión de estas sustancias ha sido práctica habitual de la humanidad de todas las épocas, en su intento por tomar contacto con lo sobrenatural. Hasta ha habido quien sin tapujos ha declarado que el cristianismo también parte de un antiguo culto mistérico, basado en la Amanita muscaria, siendo Cristo un mero símbolo de dicha seta. Esta es al menos la opinión de J. Allegro, uno de los filólogos responsables de editar Los rollos del Mar Muerto. La moderna etnobotánica, es decir, el conocimiento de la cultura de los pueblos a través de las plantas psicoactivas que ingirieron, podría tener alguna respuesta a tan ardua cuestión. Ese pecado que supuestamente abrió los ojos de Adán y Eva podría haber sido un alucinógeno que propició la aparición de la autoconciencia. Las sustancias psicotrópicas, y más concretamente los alcaloides segregados por una seta, aseguran algunos, habrían sido los responsables de la repentina expansión del cerebro. No por casualidad, algunas de estas plantas solanáceas del género Datura, como el estramonio, son calificadas con la palabra manzana, recibiendo nombres tan expresivos como la manzana del diablo, la manzana de espinas o la manzana loca, al igual que otras denominaciones como la trompeta del ángel o la trompeta de Gabriel. En su obra El manjar de los dioses, el antropólogo americano Terence McKenna abunda en esta idea y sugiere que los alucinógenos expandieron la conciencia de nuestros antepasados prehistóricos. McKenna, estudiando el arte rupestre sahariano, llega a la conclusión de que el enclave que albergó el paraíso terrenal fue el altiplano de Tassili, al sur de Argelia, donde se pueden ver extrañas representaciones pictóricas de hace 12.000 años de dioses con cornamenta acompañados con imágenes de hongos. Según su criterio, el descubrimiento de los hongos psicolicibios habría marcado una etapa decisiva en la evolución espiritual humana. En otras palabras, según los partidarios de esta hipótesis, la ingestión de esos hongos puede hacernos regresar al paraíso perdido, al menos el que cada uno lleva dentro de sí. Por su parte, casi todos los libros sagrados del mundo, revelados o no, han dedicado una importancia especial y trascendente a este tema. Así, por ejemplo, según el Corán, el demonio tentó a Adán diciéndole: Adán, te guiaré al árbol de la eternidad y del señorío que no envejece. Ambos comieron de él, aparecieron sus vergüenzas y empezaron a cubrirlas con hojas de los árboles del paraíso. Asora 20, 118. Pero no dice ni una sola palabra de lo que comieron para que se produjera ese efecto tan contundente. En el libro de Mormón, la Biblia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se explica que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sus cuerpos se hicieron mortales, esto es, sujetos al pecado y a la muerte. Sus revelaciones aclaran que la caída fue realmente una bendición para la humanidad y que se debe honrar a nuestros primeros padres, ya que ese error, por así decirlo, habría constituido un paso necesario
para el progreso de la humanidad. Adán cayó para que los hombres existiesen, dice 2 Ne 2:25. De sus textos se deduce que Dios, a sabiendas de que la caída tendría lugar, para eso puso el codiciable árbol al alcance de sus manos. Ya tenía dispuesto que viniera Jesucristo para expiarla y de paso hacer lo propio con los pecados individuales del hombre, a condición de que éste se arrepienta de ellos. Si acudimos al apócrifo libro de Adán, colección de textos escritos antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, se nos dice que en el jardín del Edén había dos Elohim, cuya misión era proteger a Adán y Eva. Un día, mientras los Elohim ascendieron al cielo, Satán aprovechó para tentar a Eva. En otro párrafo se lee que la serpiente introdujo lujuria en la fruta que ofreció a Eva. Cuando ella comió, conoció el deseo sexual. Cuando los Elohim retornaron de su viaje al cielo, dijeron a Eva: ¿por qué no oíste mis órdenes? Multiplicaré los dolores de tus partos y vanamente exclamaré: Señor, sálvame, y no volveré a cometer pecado carnal. Pero tu deseo te atraerá una y otra vez hacia tu marido, afirmó el Elohim. De paso, este libro de Adán también narra cómo Miguel enseñó a Adán la agricultura. En esa misma dirección apuntan las ideas de algunos maestros cristianos y teólogos, los cuales han postulado que este pecado original consistió en realizar cierto acto antinatural. Pero, ¿cuál? La mayoría opinaba que el fruto del árbol del conocimiento implicaba conocimiento carnal. Es el caso de Tasiano el Sirio, quien afirmaba que tras ingerir el fruto nuestros primeros padres adquirieron conciencia sexual. Sin más, Tasiano culpó a Adán de haber inventado el matrimonio y dijo que por ese pecado fueron expulsados del paraíso. En esas estábamos cuando coge las riendas el asceta Julio Casiano, quien mucho más diplomático culpó a Satán, y no a Adán, de inventar las relaciones sexuales. Otros exégetas bíblicos están de acuerdo en que la exactitud de esta interpretación queda demostrada en Génesis 4:1, donde el verbo hebreo conocer, yadá, connota relación sexual. Por su parte, Clemente de Alejandría rechaza sobre todo la pretensión de que el pecado de Adán y Eva consistiera en mantener relaciones sexuales. Cree que la relación sexual no era pecaminosa, sino una parte de la creación original de Dios. Clemente sostiene que quienes procrean no pecan, sino que cooperan con Dios en su obra creadora. Para colmo, otro padre de la Iglesia y coetáneo de Clemente, el obispo Ireneo de León, insiste en que el primer pecado fue desobedecer la orden de Dios y explica que Adán y Eva eran, de hecho, menores de edad, demostrándose su conciencia del deseo sexual en el hecho de que se cubrieran con rugosas hojas de higuera, cuando había algunas otras hojas que hubieran irritado su cuerpo mucho menos. Más recientemente, J. Coppens, teólogo y profesor de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, mencionaba que el pecado original habría consistido en la adopción de un método anticonceptivo. En su obra, Coppens postula que la frase árbol codiciable para alcanzar la sabiduría puede traducirse sin grave alteración como árbol codiciable para alcanzar la esterilidad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Mayor actividad sexual o una esterilidad incipiente? Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.